Hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas hoy en el Señor. Estamos a 28 de mayo, 28 de mayo, Dios nos bendice hoy. Estamos ya en la última semana de gracia y bendición. A 3, 4 días estamos por cerrar. Estamos de acuerdo al santoral, que el misal lo marca distinto, porque ya festejamos en el misal el día de el lunes, el martes, festejamos, no el lunes, festejamos a San Felipe Neri aquí en el misal, pero aquí en el libro dice 28 de mayo, San Felipe Neri, sacerdote fundador en el año 1595. Bendiciones a todos los Felipes, a todos los Neri, las Neri que están por ahí. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Estamos en esa gracia del Señor. 28. Oigan, hidrátense porque está muy pesada la situación. Ayer yo me sentí muy mareado y gastado en la celebración que me convidaron, tanto que me sentí desubicado, pero gracias a Dios todo controlado por la hidratación que seguirá metiendo. Bueno, bendiciones a todos los Felipe, a los Neri, a las Neri que tenemos por ahí, día de su santo o los cumpleañeros. Escuchamos este canto en esta hora de la mañana, en mes de mayo, mes del Santo Rosario. Escuchamos al Señor. Jesús, con él compartiste hasta tu sangre que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús.
diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor, estar cerca tuyo. Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Bonita letra, y ese canto está muy bien, en la medida de más cerca de María, más cerca de Jesús. San Felipe Neri, sacerdote fundador en el año 1595, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Felipe nació en Florencia, Italia, en el año 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tal bondad que la gente lo llamaba Felipín, el bueno. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros amigos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes, pero allá Felipe se dio cuenta de que la riqueza le podía impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamaba su primera conversión, y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Al llegar a Roma se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él le daba clases a sus hijos. La habitación de Felipe no era sino la cama y una silla mesa, y su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. Y el propietario de la casa declaraba que desde que Felipe le daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los 2 primeros años Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar y hacer penitencia y meditar. Por otros 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y teología, pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a la gente pobre. Roma estaba en un estado de ignorancia religiosa espantosa, y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de la amabilidad. Como era tan simpático en sus modos de tratar a la gente, fácilmente le hacía amigos de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejor? Si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadoso y para comenzar a portarse como Dios quiera. Aquellas personas que le demostraban mayor deseo de progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad. En ese tiempo eran pobrísimos y muy abundantes y necesitados de todos. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaba empezar a una vida nueva a visitar en devota procesión los 7 templos principales de Roma, y cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así con la caridad, con los más pobres y con la oración lograba transformar a muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales, llevando grupos de gente a las iglesias
y rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar lo que Dios le había hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar a las puertas de los templos o en las catacumbas o en grandes cuevas subterráneas de Roma, donde estaban enterrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que se le concediera un gran amor hacia Dios. En la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidió a Dios el poder de amarlo con todo su corazón. Este se creció y se le saltaron las costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de emoción, exclamaba: basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría. Y en adelante nuestro santo experimentaba tan grande exceso de amor a Dios, que su cuerpo se estremecía, y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía dos costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. En el año 1558 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y a meditar. Con ello fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los peregrinos, y allí durante el año de jubileo, en el año 1575 atendieron a 145,000 peregrinos. Con los gentes que los seguía fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal en cada templo la hostia, el Santa Hostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. A los 34 años era todavía un simple seglar, pero en su confesor le parecía que había inmenso bien si lo ordenaba sacerdote, y como había hecho a los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado en el año 1551. Y apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario. Sus penitencias de todas las clases sociales cambiaban por milagro. Leía en la conciencia los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iban a la iglesia en procesión a orar como penitencia por los pecados y en escuchar predicaciones. Así la conversión era más completa. San Felipe quería ir de misionera a Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada el Oratorio, porque hacía sonar una campana para llamar a la gente a que llegara a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento, y así nació la comunidad religiosa llamada Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en el año 1571 y ayudada por San Carlos de Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba se formaba un ambiente de fiesta y buen humor, y a veces, para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas. La gente reía de buena gana, y aunque algunas muy seriotes,
les parecía que él debía ser un poco más serio. El santo lograba así que no tuviera en fama de gran santo, aunque sí lo era en verdad. En su casa de Roma reunía a centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores los regañaban fuertemente, pero San Felipe le decía: haced todo el ruido que quieran, que a mí lo único que me interesa es que no ofendan a nuestro Señor. Lo importante es que no pequen. Lo que no me gusta, lo que no me gusta. Esta frase lo repetía después de un gran imitador suyo, San Juan Bosco. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: por favor, hágase a un lado, que ha venido Nuestra Señora la Virgen María a curarme. Y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerle las manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración lo venían éxtasis y quedaba sin darse cuenta de que se sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa, y a pesar de todo esto se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los 2 últimos años le dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud, no podía salir de su cuarto. Por allí pasaba todos los días numerosas personas, las cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos, pobres, jóvenes, viejos. Todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y con deseo de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tal fervores, tan grandes éxtasis de la Santa Misa después de la consagración, que él le acolitaba, se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El 25 de mayo del año 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Él respondió: me alegra cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa. A la medianoche le dio un ataque y, levantándose las manos para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en el año 1622. La gente de Roma lo consideraba como su mejor catequista y director espiritual. San Felipe Neri intercede por nosotros en este caminar. Este personaje que, siendo civil, ya era santo, y a pesar de que había estudiado todo para ser sacerdote y elegido, no se consideraba digno, pero el Señor lo tomó para encaminarlo en esta gracia de bendición. Así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que hayan oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que le vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miramos que Jesús le dice a sus discípulos esta gracia de que aún tiene muchas cosas que decirnos, pero no los vamos a entender. Y bueno, pues es real que nos dice el credo: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible. Entonces realmente aquí nosotros estamos mirando esta situación. De su presencia invisible. Todavía tengo muchas cosas que decirle, pero no me las pueden comprender. ¿Por qué? Porque no me las pueden comprender. Entonces nos habla el Señor de esta realidad, de su presencia santa y gloriosa. Permítame, porque hay alguien que está entrando. ¿Vas a dar comunión, Julio? Ok. Bueno, bienvenido, hijo. Y aquí nos habla el Señor de aquello que todavía nosotros no podemos comprender y que el Espíritu Santo nos dará a comprender. De esa forma, el Señor nos habla con claridad. Muchos de nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero cuando nos muestra en alguien por ahí el don de lenguas, pues empezamos a sentir extrañeza. Pues nos muestra por ahí la situación del don de descanso, un carisma de descanso, o nos muestra la gracia de mirar su presencia de luz en el Santísimo Sacramento del altar, pues nos quedamos fuera de base. Entonces aquí nos dice, hay muchas cosas que todavía tengo que decirles y no me las pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando, Él los irá guiando, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que le dirá todo lo que ha oído y les ha anunciado de las cosas que van a suceder. Entonces, realmente es la comunión entre el Padre, el Hijo y en la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará. Ese es el sentido recíproco de la Santísima Trinidad. Tú y yo nos falta conocer mucho más de esa gracia divina de su Santo Espíritu y nos falta vivir en su presencia santa y gloriosa. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues para con esos dones, escuchamos hermosamente la vida de San Felipe Neri, que Dios le permitió la gracia de la confesión y la lectura de las almas. Y en ese espíritu, mirando reverentemente la Santa y Sagrada Eucaristía, y ahí tener ese encuentro centellante de su amor y de su presencia. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Dios los bendiga abundantemente en este día de gracia, su presencia santa y gloriosa, así sea. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga. Los quiero. Hidrátense, por favor, hidrátense.